Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana fresca, una mañana con un frillito que se disfruta, y espero que más allí en casa pues está muy confortable en este sentido de poder estar preparados y listos para esta mañana escuchar la palabra de Dios y poder cantar a nuestro Dios. Así que vamos a comenzar, hermanos, con una oración y luego vamos a continuar un poco con la bienvenida. Aquí los que están conmigo vamos a ponernos de pie, por favor, para ponernos en las manos del Señor en oración, y ahí en casa, en la postura de mayor reverencia para usted delante de Dios, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto y con una mente que pueda retener la palabra del Señor. Es la forma en que vamos a orar ahora. Pídale al Señor que así sea y vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tenemos la vida una vez más, Señor. Podemos levantarnos hoy con salud suficiente para poder estar congregados, aunque a la distancia, Señor, en un mismo sentir con tu pueblo. Pedimos, mi Dios, que nos ayudes para que podamos recibir tu palabra. Ayúdame, Señor, para compartirla. Y ruego, mi Dios, que los corazones puedan unirse en un mismo sentir a favor de la cruz, del sacrificio de nuestro Señor, del nombre tuyo, Señor glorioso. Danos un sentir que nos dé gozo. Y, Señor, ayúdanos para honrarte en esta mañana. Por favor, toma nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad completa, Señor, para disponernos a adorarte, a servirte y a disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre, por aquellos que ya están conectados, que tú has traído. Pido por aquellos que llegarán en un momento, Señor, que también les alcance tu palabra, Señor, que puedan sentir el calor de tu presencia y que podamos juntos disfrutar de estar delante de ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares aquí, hermanos, y en casa dispónganse para que podamos iniciar este momento como hemos orado, con la bendición del Señor. Bienvenidos a aquellos que nos están visitando de otros lugares, que habitualmente no asisten a nuestra iglesia, pero que por medio de la transmisión se unen. Bienvenidos a todos ustedes, y en casa los que somos de la iglesia, bienvenidos, hermanos. Disfrute de este tiempo. Vamos a dar el lugar a nuestro hermano Carlos para que tengamos el tiempo de cantos, de devoción, de adoración. Gracias, pastor. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Quiero invitarles a que podamos estar ahí con nuestras Biblias en el Salmo 37. Quiero pues invitarles a que podamos abrir la escritura y poder tener la lectura de estos 5 versículos del Salmo 37. Vamos a leerlos para así comenzar. Antes del canto de esta mañana vamos a tener esta lectura. En el Salmo 37 del 1 al 5. Voy a esperar unos cuantos segundos para que lo pueda encontrar. Salmo 37, del 1 al 5. Pues dice ese salmo, hermanos, así. Los invito a que vayan ahí siguiendo con su mirada estos versículos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y estas palabras son dadas por un corazón transformado. Esa es la condición para que podamos nosotros tener este tipo de palabras en nuestra boca, en nuestra mente. Y confiamos, hermanos, que esta transmisión que llega hasta sus hogares llega a hermanos con corazones regenerados y transformados. Queremos también seguir orando unos por otros, en el sentido que lo hemos estado haciendo durante estos días que hemos estado ausentes de la iglesia, en el sentido físico o presencial, pero sabemos que en el Espíritu estos lazos que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, en el amor fraternal, en el amor de Cristo, siguen vigentes y siguen aún así. Pero no debemos de
de olvidar las palabras de este salmo, pronunciadas, como les decía, desde un corazón transformado. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, versículo 3. Y el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y esto es lo que queremos hacer en esta mañana, encomendar a Jehová, a Dios nuestro, el camino que tenemos por delante, que sabemos que es un camino sinuoso, un camino que tiene obstáculos, tiene muchos problemas y pruebas, pero que si podemos tener en nuestro corazón la disposición de poderle entregar a Él lo que tenemos, lo que somos y lo que está por venir, entonces podamos deleitarnos y podemos entonces confiar en Él y esperar. Son las palabras que nos dice el Salmo 37. Espero que nos haya servido mucho. No es la predicación de esta mañana, hermanos. Es nada más un pequeño pensamiento que nos puede ayudar a meditar un poco el día de hoy. Queremos que se alegre, hermano. Queremos que se goce en esta hora. Queremos que usted pueda disfrutar de este tiempo, que aunque estamos un poco retirados unos de otros, pero como les decía ahorita, estamos también ahí juntos a través del Espíritu de Dios que nos une siempre. Queremos invitarles a que podamos ver el primer canto que queremos cantarle a nuestro Dios en esta mañana, y el canto se llama Su manto por el mío. Quiero que lo pueda pensar, meditar mientras lo estamos cantando. Y aquí pues los hermanos que están conmigo en esta mañana aquí también pues nos van a ayudar también a cantar fuerte para que podamos gozarnos en estos cantos. Su manto por el mío, el himno que vamos a cantar, y medite en la letra, hermanos, manto de justicia que el Señor nos dio por su gracia, misericordia, por su favor, por su obra, por lo que Él es, por lo que Él representa y por lo que Él hizo al favor del pecador, pero que ese pecador fue restaurado ante la presencia de Dios por la obra de Cristo. Y ese manto de justicia que antes era una ropa sucia a consecuencia del pecado, bueno, ahora fue recubierto entonces por un manto que es la justicia de Cristo, no la mía, sino la de Él, que luego el Señor nos ve a través de ese manto como justos, no por lo que hayamos hecho en nuestras condiciones, sino por lo que Él hizo en la condición humillada a la que vino en su primera venida, pero que regresará con un manto de justicia para toda la humanidad. Vamos a cantar Su manto por el mío entonces, hermanos. Quiero invitarles ahí a que podamos cantarlo en esta mañana. Vamos a ver aquí porque está muy rara la letra, no le veo muy bien, pero pues... Vamos. Su manto por el mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me vistió, en mi pecado envuelto Él sufrió, en Cristo vivo Él por mí murió, me aferro a Cristo quien por mí sufrió. Por tanto amor del dolor
su manto por el mío gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó, por mí Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. De cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Bien, su manto por el mío, este canto que hemos estado aprendiendo en estas semanas que hemos estado llevando los cultos de esta forma, de esta manera. Y vamos a seguir cantando, hermanos. Quiero invitarles a que podamos cantar el siguiente canto, que también es un canto que creo que tenemos como unos 2 años, yo creo que lo aprendimos la primera vez. El canto se llama Ante el Trono Celestial. Y este himno también nos habla en estas estrofas de ese sacrificio que el Señor hizo para la gloria de su Padre y para el beneficio del cristiano, para el beneficio del creyente, para el beneficio de aquel que ha creído en ese sacrificio y es el depositario o receptor más bien del amor de Dios. Dice discúlpenme, es que no alcanzo a leer muy bien, hermanos, aquí, pero dice: ante el trono celestial, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. El Señor está en su trono. Él reina y gobierna por siempre. Y mientras Él siga en ese trono como el Dios soberano omnipotente, nadie lo podrá arrebatar de su mano. Vamos a cantar este himno, Ante el Trono Celestial. ¿A qué batallaba? Este es un poquito más conocido, este himno. Creo que podemos cantarlo un poquito más entonadito, ¿verdad? Dice: permíteme. Dice: ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de
Gracias a Dios, hermanos, por este canto también ante el trono celestial. Y queremos darle tiempo también en esta mañana para que pueda reportar diezmos y ofrendas, así como lo hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas. Ahí, si quiere hacerlo a través de la transferencia, solamente regístrela y colóquela ahí en el grupo para que podamos ver las cantidades y poder hacer el reporte dominical de diezmos y ofrendas. Vamos a dar un tiempo para que podamos hacer este acto. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que pudimos tener para la recolección de los diezmos y ofrendas. Quiero invitarles a entonar un último canto. Este no va a aparecer en sus pantallas porque lo tenemos en la Biblia. Vamos a cantar un salmo que está ahí es el Salmo 19. Hermanos, vamos a abrir las Biblias en el Salmo 19 y son los versículos del 7 al 10. Estos versículos del 7 al 10 nos hablan acerca de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmo 19 del 7 al 10. Lo voy a invitar a que podamos cantarlo. Espero que lo podamos o que lo hayamos conocido ya. Creo que sí. Vamos a cantar este salmo. Es primero el versículo número 7 que dice: la ley de Jehová es perfecta. Y hacemos una especie de coro con el versículo 10. Deseables son más que el oro. Y luego el versículo 8 y el versículo 10 y luego el versículo 9 y el versículo 10. ¿Sí? Los que se lo sepan, cántenlo conmigo, ¿eh? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más
Salmo 19 que nos habla de la ley de Jehová, de su palabra que es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, es puro, sus juicios son verdad. Hermanos, agradezcamos a Dios en esta mañana, pensemos, reflexionemos que tenemos este gran privilegio de podernos sentar a la mesa con el Señor. El Señor Jesucristo, como el mismo Rey y el gran Dios, el único Dios invisible, sabio, omnipotente, Él está sentado en su trono, pero nos sigue enseñando y nos dejó su revelación escrita, que es la palabra de Dios, que es la revelación que Él nos ha dejado para que podamos nosotros estar atentos a ella. Y siéntase usted privilegiado, hermano, en esta mañana, que esto le debería y nos debería todo llenar de alegría, de gozo en el corazón, de poder tener este tiempo en estos tiempos tan complicados y tener esta libertad para poder estudiar la revelación escrita del Señor. Y gracias a Él que nos da esta oportunidad, queremos ahora que nuestro hermano pastor venga. Él va a tener la predicación en esta hora y estemos atentos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sigamos ahí al pendiente. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Como ya ha dicho el hermano Carlos, estemos preparados y listos, tomando el privilegio que el Señor nos da para escuchar su palabra una vez más en esta mañana. Y pues le voy a pedir, hermanos, su atención completa, su atención total, en un esfuerzo que, siendo realistas, no es sencillo en la carne, pero que si pedimos de la gracia del Señor es posible. Procuraré ser un tanto breve en la medida que me sea posible. La voz quizá no me aguantará mucho tiempo. Ando un poquito lastimado de la garganta, pero procuraré ser breve y por esa razón demando toda su atención para que podamos estar atentos a este mensaje en esta mañana. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 18. Al Evangelio de Juan, capítulo 18, que es donde hemos estado estudiando este tema tan interesante, tan importante en las Escrituras, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya en la última fase de su ministerio terrenal. Ya estamos en el capítulo 18, hermanos, y vamos a ir ahí para dar lectura a esta porción. Y le voy a pedir que tenga su atención puesta en el pasaje para que refresque su mente y pueda ubicarse en lo que está ocurriendo. La Escritura nos ha mostrado con mucha claridad en la pluma del apóstol Juan, versículos 17, la etapa, la escena donde está a punto de presentar finalmente su sacrificio. En el capítulo 17 vemos la oración final de Jesús delante de sus discípulos ante el Padre, para orar por ellos, para orar por nosotros, para orar por lo que se avecina y preparar el momento que va a ocurrir en unas horas para Él y para nosotros hasta el día de hoy. Después de la oración de Jesús, sale rumbo hacia el huerto de Getsemaní y entramos al capítulo 18. En el capítulo 18, como usted recordará la semana pasada, la antepasada, el hermano Carlos estaba predicando acerca de lo inevitable que es enfrentar las situaciones difíciles, como el Señor lo tuvo que hacer cuando vino para hacer posible la redención de nosotros. Y Él enfrentó aquella situación adversa, cual nadie más ha enfrentado, de una manera de verdad edificante para nosotros, poderosa en su nombre, en su gloria. Y lo hizo con misericordia, lo hizo en oración, lo hizo siguiendo la voluntad del Padre. En ese tenor estamos en el capítulo 18, en esa condición en la que el Señor nos ha mostrado que se tiene que enfrentar la adversidad. Nos encontramos ahora en el capítulo 18, pero el relato no ha concluido. Estamos en el versículo 28. Justo antes de llegar a estos versículos, encontramos cómo el Señor ha sido arrestado, el Señor ha sido llevado a la medianoche, más o menos por ahí de las 3 de la mañana, ha sido llevado en un juicio ilegal, ha sido puesto delante de algunas autoridades de forma ilegítima, ha sido atropellados todos sus derechos,
ha sido apresurado este juicio porque hay una urgencia de deshacerse de él, de asesinarle. Bueno, estamos en este contexto donde hablábamos la semana pasada. El jueves estábamos mirando precisamente este proceso lleno de corrupción. Y ahí vamos a conectar entonces el día de hoy cómo es que la corrupción ha invadido todas las esferas del mundo. La corrupción ha invadido cada parte, cada rincón de este mundo. Y no es nuevo. Esa fue la razón precisamente por la que el Señor tuvo que venir. El juicio había sido ilegal en todas sus formas. En este punto son aproximadamente las 6 de la mañana donde vamos a leer ahora el relato que nos toca, y quiero leerlo en este momento, pero quería que ubicara en dónde estamos, en qué momento se encuentra la situación en la que vamos a leer. Dice la Escritura: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te ha dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Padre, gracias por tu palabra que vamos a escuchar, a procurar entender, asimilarla en nuestra vida el día de hoy. Yo te ruego, mi Dios, que así sea, por medio de tu Espíritu Santo. Danos luz y claridad, sencillez en nuestra mente y corazón. Dame palabras claras, sencillas para exponer tu palabra, de tal manera que hasta un niño pueda entenderlas y que podamos nosotros desear vivir por ellas. Que tu nombre sea honrado de esta forma, que nuestras vidas, Señor, sean edificadas y fortalecidas de la misma forma. Por medio de tu palabra, Señor, que hoy vamos a abrir y poner delante de mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén. La corrupción contra Cristo fue absorbida por su sacrificio. Así se llama el mensaje en esta mañana. La corrupción contra Cristo fue absorbida por su sacrificio. En todo este proceso, la corrupción es total, es completa en cuanto a lo que se refiere el acto que están haciendo contra el Señor. Juicio a medianoche, juicio sin testigos, juicio con agresión física, por un sumo sacerdote que ya no ejerce, está retirado. Anás, un hombre que se había corrompido en todas sus áreas y que todavía tenía lazos de familiaridad con el actual sumo sacerdote llamado Caifás. Ahora están reunidos por la mañana, son aproximadamente las 6 de la mañana, y están reunidos con el Sanedrín. Se han juntado de una manera inusual, de una forma apresurada, porque tienen que dar el veredicto para que proceda este juicio a la siguiente instancia.
Y ahora van a proceder a enviarlo a Pilato. El juicio religioso de alguna forma se ha llevado a cabo. Ahora viene el juicio legal, el juicio político. Y lo han enviado a la entidad correspondiente para que obtengan la firma, la autorización para que se lleve a cabo aquella ejecución, porque ellos no podían dar muerte a nadie. Ellos podían juzgar y podían decretar, pero no podían dar muerte a nadie, no podían llevar a cabo aquella ejecución. Y entonces están usando la política para llevar a cabo estas maquinaciones perversas. ¿Ven cómo la corrupción está detrás de todo el proceso? Y este simplemente es el sello de este mundo. Es la característica principal de nuestra carne. Y es la razón por la que Cristo vino a presentar su sacrificio. Interesante. La condición corrupta del mundo es la razón por la que Cristo vino a sacrificarse. Para que nosotros, en un mundo corrupto y en una carne de muerte, pudiéramos alcanzar justicia. Y por eso el Señor vino. Y por eso es que el título en esta mañana se llama La corrupción contra Jesús fue absorbida por su sacrificio. Y es que esto nos recuerda aquel dicho que Paul Washer alguna vez ha dicho: el hombre no contribuye en nada a su salvación excepto con el pecado que la hizo necesaria. En esa condición estaba el mundo, en esa condición se encuentra la raza humana cuando el Señor viene a enfrentar esa oscuridad, esa perversidad, esa contaminación en el mundo. Y entonces encontramos que en este proceso contra Jesús, esa realidad es parte del Evangelio. La corrupción del mundo es la primera parte que presenta el Evangelio, es lo que tenemos que entender, es la realidad en la que vivimos, es donde se encuentra el mundo sumergido. Y con este pecado que encierra toda la oscuridad del mundo, llamada corrupción, es la manera en que nosotros encontramos en esta escena al Hijo de Dios enfrentando el problema de raíz de este mundo para vencerlo. Dice la Escritura en Romanos 3:12, todos se corrompieron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así está la condición del mundo, hermanos. Así es donde estamos viviendo ahora, y así era cuando Cristo vino. Y note algo interesante que este pasaje nos muestra: la política y la religión, que son dos entidades que han estado presentes desde la creación del mundo prácticamente, y que han sido necesarias a partir de la caída que el Señor ha puesto y que ha diseñado incluso la organización de este mundo. Con estas dos entidades han sido corrompidas. La política y la religión han sido corrompidas en todas las esferas, en todos los rincones de su manifestación en este mundo, en todas las generaciones, en todas las culturas. En todas las formas donde habita y en todo el mundo habita, la religión y la política han sido corrompidas por la corrupción. Valga la redundancia. Y quiero que veamos en la primera parte, el versículo 28, cómo lo primero que sale a escena es la religión. La religión que se ha corrompido. Y hermanos, la religión en sí no es mala, pero es tan naturalmente corrompida por el mundo y el sistema y Satanás que ahora religión para cualquiera de los creyentes es una palabra negativa. Pero dice Santiago que la verdadera religión es asistir a las viudas, visitar a los enfermos, a cuidar de los huérfanos. O sea, la religión en sí no es mala, pero ha sido corrompida. Y entonces vemos aquí en este escenario cómo aparece la religión. Y la religión en esta ocasión vemos que se viste de corrupción. Ese es el primer punto que vamos a ver. La religión se viste de corrupción. Es decir, nosotros escuchamos la palabra religión, inmediatamente lo que vamos a ver como apariencia, como presentación, es corrupción. Todo mundo sabe eso. Por eso incluso rechazamos la palabra religión. Pero originalmente no debiera ser así. Sin embargo, encontramos que desde los tiempos de Jesús así era.
Dice la escritura en el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos, noten el acto religioso que les reviste en sus actitudes, aunque se llamen sacerdotes, o que se llamen escribas o rabinos, dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué interesante, porque esto es un acto de hipocresía impresionante. Y ellos no lo ven. Ellos están siguiendo la ley política, siendo supuestamente muy cuidadosos para no contaminarse y poder participar de la Pascua, de un acto tan sagrado. En la Pascua, lo que se celebraba en estas fechas era precisamente aquel recordatorio de cuando el Señor los había sacado de Egipto, de cómo el Señor les había ordenado que ellos celebraran la Pascua, representando al Cordero Pascual, precisamente al representante en aquel tiempo del Hijo de Dios que sería sacrificado un día. Y esa es la celebración que ahora los judíos están diciendo, no queremos contaminarnos, por lo tanto no vamos a entrar al pretorio, no vamos a entrar en ese lugar donde seguramente hay ocasión para contaminarnos. Porque en la religión judía las costumbres eran tan minuciosas, tan cuidadosas, que no podían tener contacto con cadáver alguno, con persona inmunda, con gentiles. Y por lo tanto en este lugar seguramente habría muchas razones para contaminarse y no vamos a entrar allí. Porque queremos participar de la Pascua, queremos nosotros cumplir con ese privilegio de comunión con el Señor, con nuestro Dios. Pero fíjense en qué contexto está esta declaración de no quererse contaminar para poder tomar de la Pascua. El proceso que están llevando ha sido corrupto de pies a cabeza. Y en ese momento encuentran una salida de conciencia y una declaración que parece hacerles sentir que están en lo correcto, cuando ellos en el fondo saben que está mal el proceso. Hermanos, eso es lo que hace la religión. Y si nosotros como cristianos no nos cuidamos, a esas cosas somos expuestos y caemos con frecuencia. En esos tipos de acciones nos encontramos muchas veces. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, religiosamente hablando, estamos participando de actividades sagradas, de actos que honran al Señor, como asistir a la iglesia, ser puntuales a los cultos, conectarme y sentarme a escuchar la palabra de Dios, cumplir mis lecturas bíblicas del año, y en mi vida por dentro o en mi vida cotidiana tener actos corruptos al mismo tiempo? Estar enemistado con alguien y estar decididos a no hablarle. Tener un hábito de mentira o de engaño o de estafa en nuestros negocios, en nuestros asuntos, y no quererlo resolver. Pero el domingo estamos ahí en la iglesia. Pero yo llevo mi lectura todos los días. Pero yo no falto con el diezmo. Porque no quiero desobedecer al Señor. No quiero apartarme de sus caminos. Pero en mi vida real estoy en actos que contaminan, que han sido mi vida corrompida y no me doy cuenta. O está tan grave el asunto que dándome cuenta lo minimizo. Porque por otro lado estoy cumpliendo con cosas que cuido de no contaminarme. Y no quiero tener contacto con aquellas cosas. No, yo no me he visto así porque eso es tan pecado. No, yo no hablaría como aquel porque eso está mal delante de Dios. Pero en mi corazón hay pleitos, hay luchas, hay celos, hay envidias, hay enemistades, hay falta de comunión, hay hipocresía. Y la corrupción ha envuelto mi alma, ha envuelto mi vida, aunque yo esté en una iglesia. Eso nos puede pasar con mucha frecuencia. Eso es lo que estamos viendo detrás de este acto en el juicio de Jesús por personas religiosas. Miren, a quien se supone deben honrar en la Pascua, en este acto de comer la cena pascual, lo están llevando a matar, lo están llevando a asesinar, y de una forma corrupta. Es una paradoja triste, pero real en la vida de muchos creyentes y muchas religiones. En nuestros tiempos la mayoría de las religiones, a lo que llamamos religión.
¿Cuándo se sabe, hermanos, que uno está corrompiéndose de esta manera? Cuando cuidamos una actividad en particular, tan minuciosamente, como las que he mencionado, y tenemos un hábito tan natural de pecado en nuestra vida. Cuando vea eso en su vida, sepa, hermano, que la religión que usted practica ha sido corrompida. Y es la religión que está condenando a Cristo. Y está siendo parte usted de aquello que llevó a Cristo a la cruz. Y un cristiano no debe participar en eso. Pero esa es una realidad. La religión se viste de corrupción. Y estoy hablando en esta ocasión, comencé aludiendo a nuestra religión, entre comillas, hermanos. Habiendo hecho la aclaración de lo que es religión. A nuestra denominación, si lo quiere ver de esta forma. Pero si usted amplía el foco, usted verá que esto es tan cierto, tan visual en las demás religiones. En cualquier ceremonia religiosa del mundo, de la sociedad o de cualquier cultura, usted va a ver cómo se viste de corrupción. Y es fácil nosotros ver las vestiduras corruptas de la Iglesia Católica. Es fácil ver para nosotros los andrajos que tiene la religión de la luz del mundo con su líder ahora encarcelado por pederastia. Y ver a cualquier otra religión que tiene sus trapos de religiosidad a todas luces. Pero ¿qué de los suyos? ¿Qué de los míos? ¿Qué de nuestra vestimenta religiosa que tenemos? ¿Qué de nuestras hipocresías? ¿De nuestras dobles vidas? ¿De nuestras apariencias? De decir una cosa el domingo y de cantar un nombre en el domingo y entre semana a blasfemar con nuestra boca, negar su nombre de tantas formas, dar mal testimonio. ¿Qué de esa religiosidad que hay en nuestras vidas que muestra que estamos corrompidos o nos estamos corrompiendo? Que este escenario, hermanos, nos ayude a ver cuán peligrosa es la religión sin Cristo, cuando está en contra precisamente de este Cristo, porque la religión, como dijimos, se viste de corrupción. Pero no solamente la religión, hermanos, está corrompida en ese sentido, y por la cual Cristo vino para santificar a su iglesia, pero también la política, que es la otra esfera que envuelve todas las sociedades, todas las culturas, en todos los tiempos. Versículos 29 al 32. Mire lo que dice la Escritura. Entonces salió Pilato a ellos, llegaron y trajeron a Jesús, pero ellos no entraron, porque ellos son muy consagrados, ellos son muy cuidadosos de la ley, ya dijimos, ¿verdad? Como muchos bautistas y cualquier otro evangélico que lleva este tipo de vida. Y les dijo, viene Pilato, porque ellos no van a salir, no van a entrar, entonces Pilato tiene que venir y salir a ellos, y va a un lugar estratégico donde les puede alcanzar y les puede ver, y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y en este escenario vamos a ver cómo la política, segundo punto, se define como corrupción. Así, primero dijimos que la religión se viste de corrupción, pero ¿sabe qué hace la política? Se define como corrupción. La política se define como corrupción. Pregúntele a cualquiera en la calle, casi en cualquier país del mundo, ¿qué piensa de la política en términos neutrales, honestos? Y va a decir entre su definición algo como que es corrupción. ¿Por qué? Porque se ha ganado esa fama. La política en sí no es mala, el Señor la creó, el Señor puso leyes para su pueblo, leyes políticas. La política no es otra cosa más que ver por el bien del pueblo. Pero ese ámbito está corrompido totalmente. En nuestros tiempos, cualquiera, incluyendo cristianos, siendo honestos en el fondo, pensamos y sabemos que ser político es corrupción. Ahora, hay que tener cuidado, no hay que encasillar a todos por esa simple colaboración en la política. Seguro que es corrupto. El sistema lo es. Y el cristiano que está en la política fácilmente puede ser arrastrado a la corrupción. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y debe de verlo, debe saberlo. En la historia bíblica nos lo dice, nos lo muestra constantemente. Y claro que se requieren cristianos en la política, como se requieren buenos creyentes practicando la buena la religión verdadera. Pero la realidad es que la política se define como corrupción. Es su definición prácticamente hoy en día.
No importa que sea la 4T, que tanto habla de la honestidad, finalmente vemos, hermanos, que está teñida, se autodefine con sus actos como corrupción por el mundo en el que vivimos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Noten que ahora viene en el acto político Pilato y sale a ellos y les dice: ¿qué acusación traes contra este hombre? Parece buen político, ¿no? Parece buen hombre, parece buen ciudadano. Viene y atiende a la necesidad que alguien trae delante de ellos. Ellos le respondieron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y empezamos a ver la presión que hay ante la política. Y la presión que hay es que este grupo de religiosos que tienen poder vienen y le dicen a Pilato: mira, Pilato, ni preguntes, tú sabes lo que tienes que hacer, no nos cuestiones. Ahora, si estudiáramos un poquito acerca de Pilato, veríamos que Pilato tenía un historial de conflictos constantes contra los judíos o los judíos contra él. Y la relación no era muy buena. No era muy buena. Pilato no era realmente un hombre que se caracterizara por la prudencia, por el tacto, por la buena política. Había cometido sus errores fuertes, grandes. Y lo que menos quería era tener un conflicto más con los judíos. Estos lo saben también. Recuérdense que la entidad del tiempo donde estamos narrando esto era dominada por los romanos. Y aun cuando habían conquistado Jerusalén, pues los romanos habían puesto allí a quien gobernara. Y para que hubiera ahí una especie de conciliación y de estabilidad política. Entonces este hombre tiene que cuidar esos aspectos. Y viene con la política de frente, la política corrupta. Y cuando escucha: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Nos muestra esta frase también que el cristiano, lo voy a aterrizar directo en nuestros tiempos, muchas veces usa la política para beneficio terrenal. Se vale de las autoridades para hacer lo que la iglesia no permite. Usa las leyes para ir contra los principios. Tenga cuidado con eso. La ley es buena si se usa legítimamente. Dios puso la política para que se ejerza, para que la autoridad haga la voluntad de Dios. Pero la ley humana muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Y el cristiano se ampara muchas veces bajo esa misma ley. Tenga cuidado, especialmente si usted tiene parte en la política. Especialmente si usted tiene que ver en un empleo, en un trabajo donde se puede valer de esas leyes. Quizá me referiría mucho más a los abogados, que tienen un vínculo con estas leyes que están conectadas con la política. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, Pilato está manejando en una política corrompida las piezas para no caer en contradicción, pero tampoco darles todo por su lado. Pilato está viendo por sus intereses. Eso hace la política, contrario a lo que debiera de ser la política. La política es mirar por los intereses del pueblo. Pero la política en realidad, la política corrompida, es mirar por mis intereses usando al pueblo. Y hermanos, tengamos cuidado. Se requieren políticos cristianos, verdaderos, que no jueguen con las cosas de Dios, que no sean, que no usen esa plataforma para sacar sus propios intereses, que no se vuelvan astutos en el sentido malo, pecaminoso, como lo era este supersticioso Pilato. Entonces les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús se había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero ellos dicen: a nosotros no nos es permitido hacer esto. Pero nosotros queremos hacer las cosas bien, dicen ellos. Por eso venimos aquí. Y estamos usando la política. Para que tú lo hagas, porque eres autoridad y hay que sujetarnos a la autoridad. Y el cristiano, hermano, se vuelve astutamente políticamente astuto, en un sentido negativo, malo, pervertido o corrompido, mejor dicho, cuando hace este tipo de cosas. Y a mí me viene a la mente, hermano, es increíble, como cuando se trata de la ley de Dios, por ejemplo, de no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pues los cristianos con mucha facilidad desechan esa ley porque a veces no puedo, porque a veces estoy cansado, porque a veces lo que sea.
pero pues no la llevo al pie con tanta importancia. Pero luego viene el gobierno diciendo que quédate en casa. No importa que tu vida espiritual se esté desmoronando, no importa que te di permiso del 30%. Ay, ahí son exagerados algunos cristianos en llevar a cabo esa ley. Es que no hay que estar en contra de la autoridad. Política corrompida, hermanos. Eso es. No estoy diciendo que todos los que hacen esto están corrompidos. Estoy diciendo que eso puede ser en realidad una acción corrompida. Usted solamente lo sabe. ¿Qué define cuando estamos haciendo una acción corrompida, aunque estemos usando la ley? Cuando nuestra intención es un interés personal por encima de lo espiritual, entonces estamos corrompiéndonos en la política y en la ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, pero tú sí. Hay cristianos que en su corazón dicen: no, pues ya sé que en la iglesia tenemos que ir todos los días y no se nos permite no ir. Pero el gobierno dijo que no vayamos. Y ahí encuentran una oportunidad. Y estoy usando un ejemplo muy ad hoc a lo que estamos viviendo, pero en cuántas otras cosas vemos cristianos en los tribunales usando la ley para hacer lo que la Biblia dice que no hagamos, demandándose unos a otros sin correr ningún proceso de disciplina bíblica, procediendo a divorcios tan ligeramente, sin haber intentado ningún acto de conciliación bíblica y espiritual. Pero la ley lo dice. Y hay cristianos, abogados, que divorcian. Y no estoy diciendo y condenando a los que lo hacen. Estoy condenando lo que la Escritura condena cuando esto se hace por un acto de política, de corrupción, de interés personal, usando la ley en cualquiera de los casos. Y muchos que no he mencionado. Pero eso es la manera en que vemos que la política se define como corrupción. La política es un sinónimo de corrupción en nuestros tiempos y lo ha sido siempre. Y el Señor vino en esos tiempos. Y el Señor todavía su sacrificio es eficaz para esos y para estos tiempos. En Cristo hay verdadera justicia. El sacrificio de Cristo absorbió la corrupción para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él somos declarados justos, pero solamente aquellos que han confiado en este sacrificio, en el que tomó el lugar por nosotros, el que enfrentó la religión y la política corrompidas. Pero luego vemos el tercer punto. Dijimos que la religión se viste de corrupción y la política es sinónimo de corrupción. Pero ¿sabe qué pasa? La política y la religión se unen por la corrupción. La política y la religión se unen por la corrupción. Eso es algo muy frecuente. No estoy diciendo que siempre, que esto es una ley. Estoy diciendo que esta es una constante, que esta es una tendencia. Es increíble cómo la política y la religión no se unen, excepto cuando hay corrupción. O para corromperse o corromper a alguien. Y vemos esto en el versículo 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Ahora Pilato está haciendo esta mezcla y dice: a ver, no me queda claro lo que la religión viene a demandar. Ahora voy a analizar el asunto, dice Pilato. Y entonces Pilato entra en el pretorio y llama a Jesús. Y ahí encontramos a quien representa la verdadera religión y al que presenta la política de corrupción. Y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Es decir, Pilato demandaba una respuesta sencilla. Pilato decía: dime sí o no. ¿Eres tú rey de los judíos, sí o no? Y el Señor no puede dar una respuesta de sí y no. El Señor dice: a ver, ¿qué me quieres decir? O sea, vamos a aclarar el asunto. Porque eso es lo que hace muchas veces la política corrupta. Simplemente, fírmale aquí.
Simplemente nos quiere vender un producto teñido de justicia, pero por dentro está corrompido. Y el cristiano tiene que desmenuzar y decir y discernir qué hay detrás de aquella pregunta que me haces. ¿Qué si te respondo esto y qué si te respondo aquello? Debe de analizarlo de esa manera. Y el Señor dice, a ver, ¿dices tú esto por ti mismo? Es decir, ¿esto es un concepto humano? ¿Te refieres a que si ellos me reconocen como su rey? O sea, ¿me estás diciendo que si yo soy el rey de los judíos como nación terrenal? No, en ese sentido no lo soy. O te lo han dicho otros de mí. O sea, ¿en qué sentido me lo estás diciendo? ¿Soy yo el rey de los judíos? Y va a ampliar su respuesta ahora mismo. Yo soy el rey de los judíos, pero de los judíos nacidos de corazón, nacidos del Espíritu. Yo no soy rey de los judíos como nación. Si ellos fueran, mira, Pilato respondió, el Señor le dice, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, realmente, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué quieres saber? ¿Si como judío? ¿O quieres saber si en realidad soy el rey enviado para ellos? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Es decir, mira, yo no entiendo de esas cosas. Yo no sé cómo se manejan ustedes. Y en el fondo eso es lo que pasa en la política y en la religión. El político está viendo por sus intereses solamente. Y está diciendo, yo no entiendo de esas cosas. Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. Yo te estoy preguntando porque pues no entiendo de estas cosas. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Ahora sí, la respuesta es, sí soy rey de los judíos. Pero no como tú piensas, ni como ellos creen que quiero serlo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, allá le dio la respuesta. No, en el sentido terrenal no soy rey de los judíos. Si así fuera, no me habrían entregado ellos. Y si fuera de este mundo mi reino, no vendría entonces un ejército como tú tienes ejército y me han traído aquí a la fuerza. Vendría mi ejército de este reino, de este mundo, y me defendería de ellos. Entonces ni soy rey de estos judíos, porque me están entregando, ni soy rey en esta manera, terrenalmente hablando, físicamente hablando. Mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, pero entonces si eres rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Tú lo has dicho, en otras palabras. Y de hecho, para eso he nacido. Y esto otra vez recalca el origen del reinado, la divinidad de este rey. Yo para esto he nacido. O sea, yo no soy rey a partir de que un rey dejó su trono y el otro le tuvo que suceder. Yo no soy rey a partir de que hice negociaciones jerárquicas para merecerlo o ganarlo. Yo soy rey desde toda la eternidad. He nacido siendo rey. Qué hermoso, hermanos. Yo para esto he nacido. Yo he dejado mi gloria, mi trono. He salido del palacio real, donde reino, siempre he reinado, para venir y establecer un reino, pero diferente al que tú crees y al que ellos creen. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para ser rey. Soy rey. Pero un rey en el corazón de aquellos que creen en mí. Un rey para los judíos no nacidos ni marcados por la circuncisión, sino por la de corazón. Un rey que gobierna los corazones de aquellos que creen en él, que creen en mí, dice Jesús. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Y noten, para dar testimonio de la verdad. Y lo confronta duramente a Pilato. Y Pilato, tú eres mentiroso, tú eres engañador, tú eres político corrupto. Y yo soy rey, pero de otra forma, opuesta a esto. Mi reinado es de justicia, mi reinado es de verdad, mi reinado es de verdadera paz. Tu reinado es corrupto, tus procesos y leyes son corruptas. Y las de este pueblo también. Yo he venido y he nacido para ser rey, para esto he venido al mundo y para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato, ¿ves los que están allá afuera? No obedecen a la verdad.
Pilato, ¿qué vas a hacer tú? Porque si eres de la verdad, vas a oír mi voz. Si eres de mi reino, vas a obedecer, vas a entender lo que estoy diciendo, vas a creer. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y parece no haber respuesta. Pero la respuesta está dada. Pilato no ha entendido nada. Esa es la respuesta. Pilato no ha entendido nada. La política corrupta del mundo no entiende las cosas espirituales porque para ellos se ha de entender por el Espíritu. Y la pregunta que hace es como que, a ver, no te entendí nada y no me interesa nada. Inmediatamente se pasa a la siguiente escena. Los demás evangelios dan un poco de luz en este escenario, pero aún ellos nos dicen que Pilato no entendió. Y escuchando, no le llamó la atención. Él estaba preocupado por su vida, por lo supersticioso que era. Justamente en este momento estaba ocurriendo algo interesante. En otro de los evangelios se narra esto. Él está a punto de dar un veredicto. Y entonces viene uno de sus criados, de sus siervos, y le trae un mensaje de su mujer. Y este mensaje le dice, oye, Pilato, dice tu mujer, que dejes en paz a este hombre porque ha tenido sueños muy perturbadores de conciencia. Deja a este hombre, algo trae este hombre, algo tiene este hombre, no te metas en problemas. Y Pilato está espantado. Pilato está, quizá algunos hermanos se acordaron, ¿no? De cuando la esposa dice algo, hazle caso, escucha lo que te está diciendo. Bueno, no es el caso en esta situación, había algo más profundo. Y Pilato está perturbado y está tratando de deshacerse de ese temor interno que tiene y está tratando de entenderlo. Pero ¿sabe qué está haciendo Pilato? Está tratando de entenderlo con los lentes de la política. Porque vemos en todo el proceso que él está tratando de quedar bien allá y está tratando de quedar bien acá. Y eso no se puede. Y a propósito, hermanos que están en la política o en las leyes directamente trabajando, como cristianos, no se puede estar con un pie en la corrupción y con otro en la santificación. O estás allá o estás acá. No se puede. Tú no puedes decir que eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente, que honras la verdad cuando haces las mismas cosas que el mundo hace en sus corruptelas políticas y legales. Y Pilato se encuentra en esa encrucijada. ¿Qué has hecho? El Señor ya le ha explicado todo esto. Y él dice, ¿y qué es la verdad? Y parece que no entiende. Y él está tratando de deshacerse de Jesús, es decir, no en el sentido de matarlo, sino de no tener en sus manos, dice en otra porción de la escritura, que Pilato se lavó las manos. Pilato no quería tener que ver con ello porque él no le encontraba, él conoce, es político y sabe cuando las cosas están bien y cuando están mal. La problemática con la política no es que no sepa, es que no quiere, es que va a usar la política a su favor aunque tenga que corromperla legalmente. Y Pilato está haciendo eso. Conectamos la frase, cuando vemos ahora cómo se unen la política y la religión, con la conclusión. Veamos la conclusión. Y la conclusión simplemente nos lleva a un punto de decisión. ¿Corrupción o santificación? Esa es la conclusión que vamos a ver en los últimos versículos, del 38 hasta el 40. ¿Corrupción o santificación? Pilato está en esa encrucijada. Los de afuera están a punto de tomar esa decisión. Nosotros, escuchando mensajes como estos, tenemos que hacer la misma decisión. Como creyentes tenemos que estar dispuestos a tomar una decisión. ¿Corrupción o santificación? ¿Con quién te quedarás? Y cuando hubo dicho esto, vean en la parte final del pasaje, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Buen político. No hallo en él ningún delito. ¿Cómo se para un político, hermanos, si nos habla ante las televisiones y las redes sociales y los medios de comunicación y uno lo escucha y uno dice, wow, qué presidente tenemos? Wow, qué política es la que nos rige en el país. Pero no, hermanos, vemos las noticias, cómo se ejerce día a día, vemos las noticias de delincuencia, vemos los actos de corrupción que salen y salen y salen y decimos, ¿dónde quedaron las palabras de campaña?
¿Dónde quedaron las palabras dirigidas al pueblo tan éticas y tan correctamente políticas? ¿Dónde quedó todo esto? Así es como habla un político corrupto. Cuando salió, le dijo a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros, y empieza a buscar la política, mire cómo usa la política. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Ustedes creen, hermanos, que Pilato está pensando realmente en el bienestar de Jesús? ¿O en lo que les conviene al pueblo? ¿O en lo que le conviene a la sociedad en el sentido más noble? No, él está pensando en sí mismo. Él está atemorizado por lo que le acaban de decir. En verdad, era un hombre supersticioso. Y él tiene temor de meterse en problemas por esta predicción que le han dicho de Jesús. Pero también le tiene temor a los judíos de no darles por su lado. Pero también le tiene temor a sus superiores de causar un conflicto en la región. Y entonces va a usar de todas sus artimañas políticas. Y parece muy bien. Y un ingenuo caería aquí en sus palabras redondito y diría, ay, mira qué bien, justificaría a Pilato. Mira, él era honesto, él quiso realmente salvar a Jesús, él quiso realmente hacer las cosas bien. Mira las palabras que usa. No hay ningún delito en él. Él tenía la autoridad para haberlo dejado libre. Lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho. Le tenía miedo al pueblo. ¿Por qué intentó soltarlo? Porque le tenía miedo no a su mujer, a la superstición transmitida por su mujer. Pero vosotros, y aquí está, dice este político es buenísimo. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. Seguramente de aquí ya me voy a zafar de este hombre y voy a salir con las manos limpias y mi reinado va a seguir, mi política va a ser de las mejores. Así que les voy a poner la opción, seguramente. Y dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y aquí él está sugiriendo y está haciendo un juego de palabras, está siendo equilibrado, buscando el punto fino para decir, bueno, entonces como es costumbre que suelte a uno en la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Y dicen algunos comentaristas que aquí la regó en haber usado esta expresión rey de los judíos, porque para muchos les sonó como burla, cuando él en realidad quería sugerirles que en verdad, miren, pues está bien, sí, es culpable, pero pues vamos a hacer una cosa, como es culpable y ustedes tienen esta costumbre, pues vamos, ¿qué les parece si soltamos a este que le llaman rey de los judíos o que se hace llamar rey de los judíos? Esto les enfureció más. Pero Pilato estaba muy confiado porque al que les iba a soltar era bien conocido que verdaderamente era malvado. Este había sido un revoltoso que había causado problemas serios. Había sido acusado de asesinato en una revuelta. Era un hombre malvado a todas luces. ¿Cómo iban a soltar a Barrabás en lugar de soltar a Jesús? O sea, lo seguro es que van a querer soltar a Jesús. Ya lo examiné, no tiene nada. Es un asunto de ustedes allá, lo están llevando demasiado lejos. Bueno, ahorita que salga se les está olvidando que en estas fechas soltamos a alguien. No creo que quieran soltar a Barrabás. Hermanos, la corrupción no tiene medida de pecado. Está completamente corrompida. La corrupción es obscuridad total. Incluso parece que hay una aversión completa contra la verdad. Y la verdad aquí es Jesús. Y noten cómo resuelve la situación el sistema de corrupción, intentando quedar bien con unos y con otros. Miren el versículo 40. Entonces, y esta frase es de verdad fulminante en la necesidad caída del hombre. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y declara Juan, y la escritura nos deja en claro, y Barrabás era ladrón. O sea, ¿a qué grado de corrupción llegó la sociedad para determinar que dejaran libre a Barrabás, culpable, declarado con juicio público, exhibido por todo mundo? Y que dijeran, suelten a Barrabás, no a Jesús.
no al Cordero perfecto, no al Santo de Israel, no a la verdad andando, no a la luz del mundo. Suelten a Barrabás. Y empezaron a gritar, Barrabás. Y en ese instante, hermanos, encontramos la decisión que tomó el mundo ante la oportunidad que Jesús les dio. Y en ese instante se vio la condición en la que vive el mundo, por la cual Jesús tuvo que venir. Y en ese instante se cumplió la profecía que el Señor habría de morir, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y en esa escena, en ese instante, es maravilloso a los ojos de los que hemos sido redimidos, porque en ese momento, si acaso es muy probable, hermanos, que trajeron a Barrabás y que estaba Jesús y que dijeron, ¿a quién le soltamos? Y tal vez, si estoy especulando, tal vez en esa mirada, hermanos, donde Jesús mira a Barrabás, ve a cada uno de nosotros, y Barrabás, cuando escucha que él va a ser soltado, él entiende que es corrupto, que es pecador, que él no merece ser soltado, y encuentra en Jesús que hay alguien que tomó su lugar. Y si lo entendió o no lo entendió, ese era el cuadro. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Barrabás es la representación de la corrupción, del castigo y de la condenación. Y Jesús fue cambiado. Y donde Barrabás debía ser puesto, fue puesto Jesús. Y donde Jesús debía ser puesto en libertad, fue puesto Barrabás. Y hermanos, esa es la condición para usted y para mí, por la que el Señor vino a morir. Y yo debiera estar condenado, yo debiera ser esclavizado, yo debería ser muerto, yo debería haber sido destruido en la condenación. Pero el Señor tomó su lugar por mí, por causa de la corrupción. Y ahora como cristianos somos llamados a la santificación. El pasaje termina hasta aquí. La conclusión simplemente nos deja pensando si decidiremos nosotros una vida de corrupción o una vida de santificación. Como creyentes, hermanos, estamos constantemente expuestos. Se vio en la vida de Pedro, se vio en la vida de los apóstoles, que siendo ya redimidos eran tocados constantemente por la corrupción y tenían actos donde mentían. Pedro negando a Cristo en una acción verbal corrupta de mentira, diciendo no lo conozco, para dar muestra de la necesidad tan grande que tiene el hombre por la cual Cristo vendría a morir. Pero gracias a eso, hermanos, podemos encontrar en 1 Corintios 15, 52, 56, que un día seremos glorificados, que un día el Señor vendrá y esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se dirá a la muerte, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el Señor pagó con su sangre el precio de nuestra corrupción. La muerte para nosotros, hermanos, es glorificación. Por causa del sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo por nuestros pecados, nosotros somos llamados a santificación posicionalmente, pero mientras vivamos progresivamente. Y qué bendición saber, hermanos, que el justo tomó el lugar de los pecadores, de los cuales nosotros somos partícipes ahora. ¿Qué hará entonces? En un mundo tan lleno de corrupción, sea por política o por religión, o cuando la religión y la política se unen por la corrupción, ¿qué hará usted? ¿Santificación o corrupción? El mundo dijo, suelten a Barrabás, condenen a Jesús. ¿Usted qué dice, hermano? Jesús es santo, Jesús es justo. Y cuando nosotros hemos sido salvos por Él, tenemos que mostrar esa justicia, esa luz, esa santidad. Y tenemos que gritar y proclamar lo contrario a lo que esa multitud dijo. Nosotros tenemos que decir Jesús, Jesús, y no Barrabás, porque Él tomó el lugar que usted y yo merecíamos. Y para eso, Cristo vino a morir, por causa de la corrupción en la que el mundo se encontraba. La corrupción contra Jesús fue absorbida
en su sacrificio. Qué gloriosa verdad, qué victoria tan grande. Yo espero, hermanos, que esto nos haga pensar, nos haga reflexionar y nos haga vivir de una manera que reflejemos su carácter, porque es posible gracias al sacrificio de Cristo y que ha dado muerte a la corrupción que nos dominaba. Sí, vivimos en un mundo corrupto, pero tenemos al Espíritu Santo que santifica nuestras vidas y podemos honrarle en santidad, en integridad y en la verdad. Padre, gracias por este tiempo de tu palabra. Te ruego que nos ayudes para que podamos vivir haciendo tu obra, haciendo tu voluntad, por los méritos de nuestro Salvador, en el poder del Espíritu Santo, por la gracia que nos ha sido dada mediante ese sacrificio hermoso. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, edifica a tus hijos y glorifica tu nombre. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, que tomó nuestro lugar. Amén. Amén. Pues hermanos, vivimos tiempos muy duros, muy parecidos a aquellos tiempos de corrupción. Pero es una gran oportunidad para vivir en integridad, en luz y en luz de la verdad. Que Dios les bendiga, que piensen en ello y que el Señor sea honrado en nuestras vidas. Estamos despedidos.